Bueno, para continuar con la exposición de microeconomía, vamos a hablar de la curva de la oferta. Entonces, la curva de la oferta es una relación cantidad-precio en la cual se modelan la intención de los productores de ofertar determinadas unidades a el precio determinado. Como podemos ver acá, es una relación. En este lugar está representado el precio y acá la cantidad es un plan de oferta para unos zapatos. Entonces, lo que podemos ver que modela la curva de la oferta es la expectativa de precio que se espera recibir para cada cantidad de objetos fabricados. Entonces, por ejemplo, en este caso podemos ver que para las 5.000 unidades de zapatos, la intención de oferta es de unos 150 más o menos. Entonces es el precio al cual es la intención que tiene el productor de ofertar sus zapatos. Es el precio al cual tiene la intención el productor de ofertar sus zapatos. Los desplazamientos en la curva de la oferta. Bueno, un desplazamiento se produce cuando por algún factor externo hay una mayor o menor cantidad ofrecida por cada nivel de precios. Sin embargo, es importante no confundir lo anterior con un movimiento sobre la curva, debido a la caída o el aumento de los precios. Eso lo podemos ver en esta gráfica. Entonces, un desplazamiento de la curva, un desplazamiento sobre la curva, un movimiento sobre la curva, es el que se produce cuando al cambiar, por ejemplo, la cantidad producida se cambia el precio. Entonces, si en un mercado, por ejemplo, cambia la cantidad de zapatos que se ofertan, inmediatamente el precio también se va a mover. Esto es un desplazamiento sobre la curva. Y lo que decía el texto anterior es que este no debe ser confundido con un desplazamiento de la curva, que es cuando por algún factor externo, como por ejemplo la aparición de una nueva tecnología, el cambio, la entrada de un producto sustituto o un producto complementario, factores externos al productor, todos estos, cuando por alguno de estos factores externos toda la curva, toda, se mueve hacia alguno de los lados, hacia este o hacia este lado, como podemos ver acá, eso es un desplazamiento de la curva. Entonces ya podemos ver la diferencia. Uno es el cambio producido sobre la curva porque entran más o menos unidades o porque cambia el precio de estas unidades. Entonces se mueve el punto sobre la curva, y el otro es el cambio producido por los factores externos que hacen mover la curva hacia uno o hacia otro lado. Entonces, bueno, el siguiente tema es la teoría del productor. En este tema vamos a tocar el excedente del productor, la función de producción, los costos y las curvas de costos, que son economías de escala y pues sus equivalentes como antagónicos, las deseconomías de escalas y la maximización de beneficios. Entonces empecemos por la teoría del productor. Hablando de la teoría del productor, ¿qué es la teoría del productor? Como su nombre lo indica, trata de analizar la producción, y la producción no es más que la conversión de factores productivos, también conocidos como inputs, en productos finales, también conocidos como outputs. Este problema del productor comparte varias similitudes con el problema del consumidor. Sin embargo, es importante resaltar que en este caso lo que se busca es comprender los fenómenos de la producción, el costo de estos fenómenos de producción, a fin de maximizar los beneficios. Entonces empecemos a hablar ya de excedentes. Resulta que no siempre el precio final al que se negocia un artículo es el precio máximo que el consumidor estaría dispuesto a pagar, ni el mínimo que el productor estaría dispuesto a venderlo. Esta diferencia son las que se conocen como excedentes del consumidor y del productor. ¿Qué significa lo anterior? Que si por ejemplo yo voy a ir a comprar unos zapatos, los puedo negociar a un precio digamos 50 pesos, pero yo iba dispuesto a pagar hasta 80 pesos por unos zapatos, y a su vez el productor estaba dispuesto a venderlos mínimo por unos 30 pesos, digamos. Estas diferencias
entre los precios de expectativa que tenían tanto el productor como el consumidor y el precio final al que se cerró el acuerdo son los excedentes del consumidor y el excedente del productor. El excedente del productor, para ser más exactos, es la ganancia neta que recibe un vendedor por un bien. Es la diferencia entre el precio que recibe y el coste del producto. El coste del producto es el precio mínimo al que estaría dispuesto a negociar un bien. Y puede ser modelada matemáticamente como la integral de la función de producción hasta su punto de corte con la constante del coste. Esto lo podemos ver acá. Entonces es de lo que les hablaba. Tenemos esta curva de oferta para un mercado cualquiera, digamos el de los zapatos, y el precio al que se cierra el acuerdo. Entonces resulta que el productor, para cierta cantidad de precio, para cierta cantidad de producto, tenía un precio esperado, un precio mínimo al que pensaba vender el producto, pero como podemos ver el negocio se cerró a un precio más alto. Entonces esa diferencia, esta área, es la que llamamos excedente del productor. La función de producción. Entonces decimos que la cantidad de productos, outputs, productos finales, que produce una empresa depende de la cantidad de factores productivos o inputs que se utiliza para producir los mismos. Esta relación se conoce como función de producción. Y acá tenemos un ejemplo de esto. Entonces, si digamos nuestra empresa o pues nuestro análisis es el de una granja que produce trigo, tenemos que la cantidad de trigo final producido o output, que en este caso nuestro output es el trigo, depende de la cantidad de input que nosotros le pongamos, lo cual es muy coherente. ¿Cuáles serían los inputs en una producción de trigo? Bueno, el input en una producción de trigo es, por ejemplo, la mano de obra, que es la que está en relación con esta función de producción, pero también existen otros, como puede ser la semilla, como puede ser el abono necesario, los fertilizantes, el agua, y el terreno en el que estamos trabajando. Los inputs pueden variar a lo largo del tiempo, y según estos, se clasifican en inputs fijos o inputs variables. También recuerden que los inputs se conocen como factores productivos. Sin embargo, esta caracterización solo es válida en el corto plazo, pues no existe un input que no se pueda variar a través de un largo periodo de tiempo. Es decir, que si yo tengo una compañía, a un input yo le puedo llamar fijo si es algo que en el periodo inmediato de producción, en el ejercicio inmediato de producción, yo no puedo alterar. Por ejemplo, si yo tengo una fábrica, un input fijo que no pueda variar en el corto plazo, en el plazo inmediato, para hacerlo más entendible, es por ejemplo mi planta física. Mi bodega o las instalaciones de la planta es un input fijo porque yo no las puedo variar en el periodo inmediato. Un input variable, por ejemplo, es la cantidad de trabajadores o las materias primas, porque estas sí pueden variar dependiendo de lo que yo quiera producir, de las cantidades que yo quiera producir. Son algo con lo que se puede jugar más fácil. Sin embargo, el que yo tomé como un input fijo, por ejemplo, mi planta física, a lo largo de un gran periodo de tiempo, incluso un mediano periodo de tiempo, puede ser variable porque yo puedo adquirir más terreno o arrendar o solucionar esto de cualquier manera. Entonces, es importante hacer esta caracterización entre los inputs fijos, que son los que no se pueden alterar para un ejercicio de producción, y los inputs variables, que son aquellos con los que sí puedo jugar. Entonces, esto nos lleva a hablar de la unidad de producto marginal. El producto marginal de un factor productivo es la cantidad de productos obtenidos al agregar una unidad más de determinado input. Esta relación suele venir expresadas en unidades adicionales por hora, o unidades adicionales por trabajador, o unidades adicionales por unidad de factor productivo. Para que entendamos esto mejor, vamos a remitirnos a la gráfica que teníamos acá. Entonces, como ya hemos hecho la diferenciación entre inputs fijos y variables, vamos a pensar en que para el caso de la granja que produce trigo, uno de los
factores productivos fijos que tenemos es el terreno. Entonces asumimos que al ser fijo no podemos trabajarlo, va a estar siempre constante y no nos va a afectar nuestro modelo de la función de producción. ¿Con cuáles vamos a trabajar? Con los que sí podemos alterar. Para este caso escogimos uno de los que son más fáciles de alterar, o pues que en este caso son los de los más evidentes de alterar, y es la cantidad de trabajo o los trabajadores que pongamos sobre ese terreno. Entonces, cuando hablábamos de la unidad marginal, decíamos que era la cantidad de producto que obteníamos, la cantidad de output que obteníamos por cada unidad adicional de factor productivo o input que agregáramos. Obviamente hablando de los variables. Entonces en esta gráfica podemos ver cómo se relacionan la cantidad final de producto dependiendo de cuántos trabajadores pongamos sobre esa tierra a trabajar. Entonces, cuando tenemos 0 trabajadores, pues evidentemente tenemos 0 cantidad de trigo producida. Cuando le agregamos un trabajador, ya hay un aumento de 20. Entonces, la unidad marginal sería 20, en este caso estamos hablando de fanegas de trigo, la imagen está un poco borrosa, pero hablamos de fanegas de trigo, por una unidad de trabajo o un trabajador más. Luego vemos que la siguiente unidad, de pasar de 1 a 2 trabajadores, nuestra unidad marginal o nuestro producto marginal de trabajo es de 17 fanegas. Y así va cambiando la curva, pero estas curvas siempre suelen tener un comportamiento en el que llegan, por decirlo, a un límite, a un punto de equilibrio en el que dejan de producir una utilidad. Entonces esa utilidad, esa unidad marginal, ese producto marginal, cada vez es más pequeño, porque al tener todo esto funcionando sobre un factor productivo fijo, significa que llega un punto en el que es imposible producir más. Pongámosle sentido y pensemos en que no importa si yo le pongo 300 trabajadores a digamos a una hectárea de tierra, es imposible que produzcan más de lo que van a producir 50 o 100. Ya va a llegar un punto en el que se satura y no va a ser posible producir más independientemente de cuánto input se le agregue. Esto es lo que modelan las funciones de producción, y eso es a lo que hacía referencia a la unidad de producto marginal, de cuánto obtenemos, cuánto producto final o output obtenemos por cada unidad de factor productivo o input que agreguemos.